¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el PSG de Luis Enrique, campeón de la Champions League, y como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en PES 2021. Este PSG de Luis Enrique es un equipo muy combinativo, de hecho es el equipo con más posesión, el equipo más dominante a la hora de tener el balón, y por lo tanto vamos a hacer posesiones muy largas, vamos a mover el balón de lado a lado y vamos a ser dominantes cuando juguemos con este equipo. La formación utilizada es un 4-3-3, que sería al empezar el partido, pero empezando por la formación defensiva, sin balón, vamos a defender también con este 4-3-3 o 4-1-4-1, como lo queráis llamar, donde realmente se va a mantener un poco el sistema y sí que va a haber una variante que vamos a poder hacer si queremos hacer una presión un poco más agresiva, y es la del marcaje al hombre, ya que normalmente los mediocampistas, cada mediocampista suele estar encima de otro mediocampista del equipo rival habitualmente, y por lo tanto tenemos la opción de poner marcaje al hombre y que cada mediocampista esté con el mediocampista más cercano a su posición, y así podemos hacer una presión mucho más alta e intensa al equipo rival. Así que de este 4-3-3 habitual vamos a evolucionar a la hora de recuperar el balón en una especie de 3-3-4, 3-1-5-1, donde lo que va a suceder es que, como podemos ver, lateral izquierdo Nuno Méndez va a mantenerse en posición junto a los dos centrales, formando una línea de 3 con Vitinha por delante en este 3+1, y el lateral derecho Hakimi va a adelantar su posición y va a estar como una especie de media punta por derecha, cercano entre Ousmane y Doué, con Fabián Ruiz y Neves, los dos como mediocampistas adelantados por delante de Vitinha, Kvaratskhelia en izquierda y Dembélé en punta con mucha movilidad. Entrando en los movimientos más utilizados por este PSG de Luis Enrique y aprovechando esta salida de balón tan distinta que sucede, es esta posición de Nuno Méndez, que se junta con los dos centrales y tiene Vitinha junto con Joao Neves y Fabián Ruiz, que se acercan para sacar el balón y combinar entre estos 6 jugadores para progresar el juego y llevar el balón hacia los atacantes. Algo que aprovecha mucho este equipo, y aprovechando que Hakimi adelanta su posición y en muchas ocasiones va a estar por dentro, aprovechan para hacer combinaciones entre Hakimi y Doué, que dependiendo de si uno está fuera o está dentro, pues van a tratar de filtrarle un balón, por ejemplo, a Hakimi, y una vez él recibe, él puede hacerle ya una pared a Doué y romper él por dentro para que se la ponga y llegue a la línea de fondo para progresar la jugada y decidir qué hace. Pero también se puede ver como, aunque lo tengamos puesto de interior derecho un poco más por dentro, en ocasiones Hakimi será el que esté abierto y Doué, aunque esté extremo derecho, se meta un poco más por dentro y haya ese intercambio de posiciones, ya que no suelen estar en una posición fija entre los dos. Y es que en el lado izquierdo, aunque parezca que Nuno Méndez va a estar de central junto a los otros dos y Kvaratskhelia está pegado en banda en izquierda, esto realmente también Nuno Méndez a veces desdobla, y es que aunque lo tengamos de lateral izquierdo, precisamente lo hemos puesto de lateral izquierdo para que no se quede fijo de central, y en algunas ocasiones cuando recibamos con Kvaratskhelia abierto o conduzcamos un poco hacia adentro, Nuno Méndez también pueda doblarle por fuera y aparecer por sorpresa para generar superioridad y llegar a la línea de fondo y generar peligro. Fabián Ruiz. El Paris Saint-Germain trata de crear juego. Balón Se puede ver, y aprovechando el centro del campo, que es muy importante y tiene mucha presencia en el equipo, cuando están moviendo el balón de lado a lado, a veces recibe Kvaratskhelia abierto en banda izquierda, y el que le hace un desmarque a la zona indefendible es Fabián Ruiz, que siendo zurdo ya tiene la pierna natural para poder poner el pase atrás para sus compañeros y definir la jugada. Fabián Ruiz busca una buena jugada. Fabián Ruiz. Algo que caracteriza mucho a este equipo es que realmente no tienen un delantero centro al uso,
ya que es Ousmane Dembélé, que tiene mucha movilidad e intercambia las posiciones con los otros dos extremos y por lo tanto no suelen meter centros altos, ya que saben que no tienen un rematador. Entonces lo que sucede muchas veces es que cuando llegan a la línea de fondo o llegan por las bandas, lo que hacen es reiniciar otra vez el balón y tocan pases a la frontal. Por ejemplo, llega Hakimi o Doué por la banda y buscan ya a Neves o algún jugador que esté en la frontal para que desde la frontal puedan hacer un chute desde fuera del área, definir la jugada y así meter gol. Bien a su destinatario. Grandísimo control. Y ahí rueda el... Ousmane Dembélé también es un jugador importantísimo y es por eso que en instrucciones avanzadas tendremos puesto falso 9, que es muy importante que lo pongamos porque así conseguiremos hacer algo que hace mucho Ousmane, que es salir mucho de su posición y el equipo lo trata de buscar en esa zona entre líneas bajando a recibir y cuando lo encuentra ahí se puede girar. Con su gran desborde es capaz de salir hacia cualquier lado y definir la jugada o progresarla con su calidad. Entrando en las otras instrucciones avanzadas que vamos a poner, otra va a ser mantener la posición y se la vamos a aplicar a Kvaratskhelia, porque si no se la aplicamos va a estar en muchas ocasiones metido hacia adentro y con mantener la posición, aunque también a veces se va a meter por dentro, vamos a conseguir que esté un poco más fijado en banda, que es lo que sucede en la vida real. Y en las instrucciones avanzadas de defensa 1 vamos a poner presión alta, ya que queremos constantemente cuando perdemos el balón recuperar con los jugadores que están cercanos para seguir combinando y teniendo el balón. Entrando a las instrucciones de ataque, estilo de ataque posesión, ya que vamos a tener mucho el balón, con creación pase corto y zona de ataque por el centro, ya que vamos a hacer combinaciones por el centro para también llegar por los lados y después encarar con sus jugadores con talento 1 contra 1, pero siempre con combinaciones que acostumbran a acabar por dentro. Y en colocación flexible, ya que es un equipo que todos los jugadores rotan la posición con todos los demás jugadores, por tanto es importantísimo tener flexible para que se muevan un poco más con una zona de apoyo muy cercana para hacer esas combinaciones cortas y combinativas. Y entrando a las instrucciones de defensa, pondremos estilo de defensa presión a la frontal, zona de contención por bandas, presión agresivo evidentemente y una línea defensiva muy alta, lo más alta posible, con un cierre de filas abierto, ya que vamos a presionar por todo el campo, por tanto así lo vamos a hacer más fácilmente. Así que hasta aquí sería la táctica número 1, pero vamos a tener dos tácticas más, una de intercambio de posición y otra también de intercambio de posición que sucede en algunos momentos de partido, así que empezando por la táctica número 2, lo único que cambia respecto a la 1, como podéis ver, es la posición de Ousmane Dembélé, ya que como hemos comentado, es muy flexible este equipo y algo que pasa mucho es que Ousmane Dembélé intercambia la posición con el extremo derecho y el extremo derecho Doué se mete como delantero y es Dembélé el que cae a banda. Y con esto consiguen que Dembélé pueda recibir completamente abierto en banda derecha y desde ahí de vez en cuando poder encarar y hacer una diagonal hacia adentro o hacia afuera para definir la jugada. Tallar la portería rival mientras nos acercamos al descanso. Marquinhos. La controla Dembélé. Y entrando en la táctica número 3, en esta táctica sí que va a haber un cambio de formación ofensiva, todo lo demás va a ser igual que en la táctica número 1 y como podéis ver la diferencia es el movimiento que sucede de Vitinha, que respecto a lo habitual teniendo a Nuno Méndez fijado, aquí lo que sucede es que del 4-3-3 es Vitinha el pivote que pasa como si fuese un central izquierdo, Nuno Méndez adelanta su posición, se queda abierto y Hakimi también, los laterales completamente abiertos y los extremos metidos por dentro con un doble pivote de Fabián y Joao Neves que cubren un poco la posición que deja Vitinha.
Entonces, aprovechando este movimiento, lo que podremos hacer cuando estemos jugando es mantener la táctica 1, que es la habitual, y cambiarlo nosotros con la flecha del mando mientras tengamos el balón para que Vitinha caiga como central izquierdo y podamos progresar el balón desde Vitinha y a partir de ahí combinar con el lateral, combinar con Fabián y poder progresar en el juego para atacar. Y uno de los movimientos que más aprovechan cuando sucede este movimiento de intercambio de posiciones es que lo que buscan es filtrarle un pase para los laterales y sobre todo los extremos que están metidos por dentro, ya que están más cerca del balón y son jugadores técnicos, y cuando se filtra este pase por dentro puedan ellos definir la jugada y generar peligro. Pelé. A ver qué se saca de la manga. Busca. En cuanto a las tácticas avanzadas, lo único que vamos a tocar de todas las tácticas en esta táctica número 3 respecto a las dos anteriores es que en instrucciones avanzadas no vamos a ponerle a Kvaratskhelia, que se queda abierto, y por tanto vamos a quitar la instrucción y simplemente vamos a dejar falso 9 para Ousmane y presión alta, como ya la teníamos anteriormente. Así que hasta aquí el vídeo del PSG de Luis Enrique en PES 2021, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.